Sí, Sí, profe. Ok, bueno, mire. Entonces, este diagrama, como les dije el otro día, cuando tenemos un diagrama, en este caso mezclado dos elementos, siempre van a ver una interfase sólido-líquido. En este caso, siempre les dije que la palabra líquido o L es para identificar dónde es líquido, ¿no? Y cualquier letra indica un sólido. Bueno, entonces, debido a eso, ustedes ven lo siguiente. Esta línea, aquí ustedes, dentro de este triángulo, dice beta más líquido. Quiere decir que aquí, en el interior de esto, cualquier combinación de temperatura con composición química de aleación, que yo haga una coordenada aquí, estaría en estado sólido líquido. Lo mismo sucedería con esta región, sólido líquido, la fase alfa y la fase beta, como dijeron. Entonces, pero si ustedes observan aquí abajo de esta línea, es la fase alfa. En el interior de este triángulo me está señalando que es la fase beta. Y aquí abajo se encuentra la fase alfa y la fase beta. Por lo tanto, aquí abajo es sólido, acá abajo es sólido, acá es sólido. Solo este triángulo de acá es la interfase sólido-líquido. Por lo tanto, lo que esté arriba de esto y arriba de esto estaría en estado líquido, que es toda esta región que está aquí. Como consecuencia, esta línea se llama línea de líquidos, esta que estoy señalando con el cursor, junto con esta que está aquí. ¿Así? Y como aquí abajo es sólido, aquí abajo es sólido y aquí es sólido, la línea de sólidos estaría compuesta por este punto que estoy señalando aquí, baja, se mantiene horizontal hasta acá y sube. Esa sería la línea de sólidos. Y abajo, todo lo que esté abajo de ella es sólido. Y esta que está aquí, todo lo que esté arriba de ella es líquido. Bien, ahora, ¿qué significa? ¿Qué sucede de aquí? Si ustedes observan, a diferencia de lo que estaba el diagrama que vimos ayer en una región así como parecida a esta, ¿no? Solo era una interfase sólido-líquido, arriba líquido, interfase sólido-líquido y abajo sólido. Ahora, aquí en esta región, por ejemplo, si analizamos, tenemos plomo, tenemos 10% de estaño, 20% de estaño, 30 de estaño, 40 de estaño, 50 de estaño. Cuando yo digo 20 de estaño, quiere decir que hay 20 de estaño, pero ¿cuánto habría de plomo? 80. 80. Si yo digo 80 de estaño, hay 20 de plomo. El estaño se lee de izquierda a derecha y el plomo lo leo de derecha a izquierda, pero raro es aquel diagrama que vayan ustedes a encontrar que tenga doble numeración, que diga 10, 20, 30, 40, 50 para indicar el elemento. Solo se hace por resta. Entonces, si yo digo 10, 20, 30, 80, es para el elemento que se encuentra del lado derecho del diagrama. Bueno, ese es uno. Entonces, vean lo siguiente. Si analizamos del 0 al 20%, al 19.2%, que es este vértice que está aquí, y me voy hasta acá arriba. Si yo me encuentro acá arriba, estoy en estado líquido, ¿no? Si va bajando la temperatura de una aleación, entra y parte del líquido se convierte en sólido, el sólido alfa. Si yo por la regla de las fases que les puse ayer, puedo calcular cuánto hay de líquido, cuánto hay de sólido. Sigue bajando y el resto del líquido se convierte todo en esta fase alfa. Y sigue bajando y todo es el sólido alfa. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, de ahí resulta que aquí abajo va a haber parte del sólido alfa y un poco del sólido beta, abajo de esta línea.
¿Qué sucede? Como dijeron hace un rato, hay en la fase alfa. Bueno, ahora, ¿qué significa la fase alfa? Lo investigaron. Bueno, la fase alfa significa que tenemos estaño disuelto en plomo. La fase alfa significa estaño disuelto en plomo. ¿Qué quiere decir? Que el estaño se disuelve en los huecos intersticiales del plomo. Eso es lo que significa la fase alfa. Y viceversa, la fase beta significa plomo disuelto en estaño. Entonces, fase alfa, estaño disuelto en plomo. Y fase beta, plomo disuelto en estaño. Bueno, ahora, ¿cuánto puede disolver de estaño la fase alfa? ¿O cuánto se puede, en otras palabras, cuánto se puede disolver de estaño en el plomo? Eso me lo da esta línea que está aquí. Si yo me encuentro aquí, significa que el estaño se puede disolver en un 10%. Hay 10% disuelto de estaño en plomo. Si yo me voy más hacia la derecha, significa que el estaño tiene, no sé, un 13% disuelto en plomo. Conforme yo me vaya a la derecha, este punto me va a indicar la máxima solubilidad del estaño en plomo, que es 19.2%. Esta. Ahora, si me voy del lado derecho, ¿cuánto se puede disolver de plomo en estaño? Es esta línea que está aquí. Lo máximo va a ser cuando llegue a este vértice. ¿Cuánto sería? 2.5. Exacto, la resta de estos 2.5. Bueno, perfecto. Ahora vean lo siguiente. ¿Qué sucede en el tramo entre 19.2 y 61.9? Bueno, primero vamos a ver. Entre ese tramo, entre el 19.2 y el 61.9, si estoy en el punto A, estoy en estado líquido, que me lo representa este círculo que está aquí, que todo está líquido. Sigue descendiendo la temperatura, y entra a este punto B, toca la línea de líquidos. Y entonces, pero dentro de esta región hay sólido líquido. Entonces quiere decir que cuando entra esta línea, empiezan a formarse pequeños puntitos para agruparse los átomos y empezar a solidificar. Conforme va descendiendo la temperatura, debe de ir habiendo cada vez más sólido y menos líquido, hasta esta línea horizontal que está aquí. Hasta esta línea horizontal se mantiene una determinada cantidad que ha solidificado. ¿De qué fase? ¿Qué fase sólida tenemos en esta región? La fase alfa. Exacto, la fase alfa. Entonces, eso me lo representa esta figura. Todo lo que está manchadito en blanco, aquí, es la fase alfa, sólida que ya se formó, y el resto que está aquí es líquido. Nos vamos a detener ahí por el momento en ese punto D. Ahora me voy a ir acá, en este punto, en 61.9. Si ustedes observan, ahí en 61.9 existe esta línea horizontal y ahí coinciden esta línea de líquidos y esta línea de líquidos. Hay un vértice ahí. Bueno, ¿qué sucede? Arriba de ese punto, ¿qué estado tengo? Arriba de ese punto. Líquido. Líquido. Y abajo de ese punto, ¿qué tengo? Estoy aquí abajo. Sólido. ¿Y qué sólido tengo abajo de ese punto? Alfa y beta. Exacto. El sólido alfa y beta.
Ahora vean lo siguiente, si ustedes analizan, sucedió ahí un fenómeno algo raro. ¿Por qué? Porque en automático este líquido se convirtió en este sólido alfa-beta. Y aquí no, aquí pasó del líquido al sólido alfa. El sólido alfa fue incrementando hasta aquí. Ese fenómeno que sucede ahí se llama reacción entre fases. Y una reacción entre fases, en un diagrama de fases lo voy a identificar siempre porque hay una línea horizontal. Siempre en todos los diagramas de fases hay una línea horizontal. Y entonces voy a observar que hay a la izquierda de esa línea horizontal, que está el sólido alfa, que hay a la derecha y que hay abajo, que hay arriba. Entonces, arriba hay un líquido y abajo hay dos sólidos. Quiere decir que este líquido se convirtió en dos nuevos sólidos, el sólido alfa y el sólido beta. Y entonces, ese sólido alfa y sólido beta que se convirtió aquí abajo, vean qué sucede. Es esta figura que está aquí. Resulta que esta figura que está ahí está como en forma de granos. No sé si ustedes logran observar. A ver si voy a tratar de dibujar. Vean lo siguiente. ¿Qué sucedió? Sucedió que un pedazo de metal, ay canijo, no puedo escribir, un pedazo de metal, a ver, un pedazo de metal que tengo ahí formó granos, como este que está aquí, y los granos se formaron en forma de placas, así, donde una placa es la fase alfa y otra placa, en este caso la parte oscura, es la fase beta. Y ese fenómeno se le llama reacción entre fases, cuando un líquido se transformó en dos sólidos diferentes. Y hay diferentes tipos de reacciones pero eso lo hizo instantáneamente. Hagan de cuenta que lo hizo algo parecido como si fuera un metal puro que pasó al instante del estado líquido al estado sólido. Vale. Existen diferentes tipos de reacciones entre fases. Y ahorita les voy a mostrar cuáles son y cómo se llaman. Miren, cuando estos son los nombres de los diferentes tipos de reacciones entre fases que pueden ocurrir en un diagrama, y esta es la fórmula o la forma de la reacción entre fases. Cuando yo tengo un líquido, siempre voy a observar que va a haber una línea horizontal. Cuando yo tengo un líquido arriba de la línea horizontal y abajo hay dos sólidos, sea cuales sea. Aquí le pusieron alfa y beta, pues puedo decir líquido, el sólido A y el sólido B. Eso no es problema. Cuando yo arriba tengo un líquido y abajo dos sólidos, la reacción entre fases se llama eutéctica, lo que quiere decir que ahí en el diagrama plomo-estaño se forma una reacción eutéctica. Cuando yo arriba tengo un sólido y de ese sólido, debido a un proceso de enfriamiento, se forman dos nuevos sólidos diferentes, se llama reacción eutectoide. Y cuando yo tengo arriba un sólido y un líquido, y abajo resulta un nuevo sólido diferente, esa se llama reacción peritéctica. Y si arriba tengo dos sólidos, arriba de la línea horizontal, y abajo resulta un sólido diferente a los dos primeros, se llama reacción peritectoide. Y si arriba tengo un líquido y abajo me resulta, de ese líquido resulta un sólido y un líquido diferente al primero, se llama reacción monotéctica. Esas son las diferentes reacciones entre fases que ocurren en un diagrama, que pueden ocurrir. A veces, por ejemplo, en el diagrama que vamos a hablar, del diagrama hierro-carbón, existen la eutéctica, la eutectoide y la peritéctica. En otros diagramas existen estas diferentes, ¿no?
Pero siempre voy a observar una línea horizontal, que hay arriba, que hay abajo, o que hay arriba, que hay izquierda, derecha, y eso es lo que va a haber abajo. Entonces arriba tengo un sólido alfa, alfa. Abajo que hay beta y gamma, dos sólidos diferentes. Bueno, entonces esta tabla ustedes la encuentran en el libro de Smith en el capítulo 8. Bueno, nos vamos a regresar al diagrama plomo-estaño. Y siempre, como les dije hace un rato, siempre cuando se da una reacción eutéctica, como esta que está aquí, que tengo un líquido y abajo dos sólidos diferentes, cuando se agrupan en los granos, esto lo hace en forma de placas, es decir, hagan de cuenta que este grano que está aquí, en realidad no es plano, es como si fuera como una especie, ay, canijo, está muy grueso. Como si fuera una esfera, así, pero esa esfera irregular tiene placas de una fase y de otra, donde normalmente la fase transparente o la blanca va a ser la fase alfa y la fase oscura está aquí en la fase beta. Está así en forma de placas, como si tuvieran chocolate blanco con chocolate negro. Bueno, ahora, vean lo siguiente. Hace rato dijimos que aquí era el líquido, empieza a solidificar, va disminuyendo la cantidad de líquido y aumenta la cantidad de sólido hasta aquí, hasta un máximo aquí. Luego, ¿qué sucede cuando atraviesa esta línea horizontal de aquí para acá? Entonces aquí abajo ya todo va a ser sólido. Entonces aquí lo que sucede es lo siguiente, vean, era sólido alfa, alfa, alfa. El resto del líquido que quedaba, vean en qué se convirtió. El resto del líquido que estaba aquí, ¿en qué se convirtió? ¿En qué tipo de sólido se convirtió? Que está en forma de plaquitas, como lo está aquí. ¿En qué en qué tipo de sólido se convirtió? Se convirtió en el sólido alfa y sólido beta, es decir, formó granos de la fase alfa y formó granos de la fase beta. Es decir, que lo hace bajo el concepto de reacción eutéctica. Y ese mismo fenómeno que sucede aquí de enfriamiento, lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa acá, lo mismo pasa acá. Sucede entre el 19.2 y el 60%, 61.9. Ahora, ¿qué sucede entre el 61.9 y el 97.5? En este punto que voy a marcar aquí, ¿qué fase tendríamos? ¿Sí me están escuchando? Líquido. Líquido. ¿Aquí qué fase tendríamos? También líquido. También líquido. Y cuando yo toco esta línea, pues también es líquido. Pero cuando entra aquí ya esta región, ¿qué fase tendría? Sólido. Sólido, líquido. Sólido y líquido. El sólido beta. Antes de que llegue arribita de la línea rosada, pues también tengo la fase beta y el líquido. Pero sucede algo parecido a esto. Voy a tener aquí esa muestra, regiones de la fase beta y el resto es líquido. Cuando ya llegue aquí abajo,
pues lo que quedaba como el líquido se va a convertir ¿en qué? Un sólido. ¿Y qué tipo de sólido? Entonces arriba tenía dos regiones de la fase beta. Abajo se va a convertir en granos de la fase alfa más la fase beta, como lo hizo aquí. Yo quiero conocer en cada caso cuánto hay de cada cosa. Pues aplico la regla de la palanca. Vean lo siguiente. De aquí, vamos a suponer que tenemos una lesión 40% de estaño. Y tenemos 40% de estaño y a esta temperatura en el punto C queremos conocer cuánto hay aquí de líquido y cuánto hay de sólido. Pues trazamos la regla de la palanca. Entonces voy a calcular el porcentaje de sólido. Porcentaje de la fase alfa. ¿Cuánto vale la palanca total ahí? Si yo paso para acá, ¿sería cuánto? Como 49 menos cuánto le quieren poner de este lado. 49 menos cuántos. Menos unos 15. Unos 15 aproximadamente. Ahora, si estoy en la fase alfa sólida, la fase sólida está de este lado. Lo opuesto del sólido es de este lado. ¿Cuánto será? No, 49 menos 40. Hagan esa operación, por favor. Me da 0.26. 0.26. Ahora, ¿qué pasa si analizamos ese mismo, pero en el punto D? Es decir, estaríamos desde aquí hasta acá. Bueno, ¿cuánto vale la palanca total ahí? Normalmente, como esta línea va pegado arriba, arribita de la línea rosada, se toma todo completo. 61.9 menos 19.2 o 19. ¿Cuánto vale la palanca opuesta? Sigo buscando el sólido. Lo opuesto es del otro lado. ¿Cuánto vale? 61.9 menos 40. Hagan esta operación. ¿Qué debe suceder? Debe aumentar la cantidad de este sólido. Me dio .51. Punto 51. Es decir, 51% de la fase alfa. 51%. Aquí abajo, pues ya todo va a ser sólido. Entonces, si yo quisiera conocer aquí abajo en el punto de E, pues debo de trazar una línea desde aquí hasta acá. Y entonces aquí hago la regla de la palanca. ¿Cuánto hay de alfa en el punto E? Pues igual, ¿cuánto vale la palanca total?
Pues es desde aquí hasta aquí. 97, no le voy a poner el punto porque cuesta trabajo. 97 menos 19. Bueno, ¿cuál es lo opuesto de alfa? Lo alfa no está aquí, lo opuesto es de este lado, es 97 menos 40. Calculen, por favor. ¿Cuánto da ese resultado? .73. 0.73. ¿Por qué aumentó un poquito la fase alfa? Porque recuerden que aquí ya se había formado una cantidad de alfa desde aquí hasta aquí. Y cuando pasó hacia abajo, cuando se formaron los granos de alfa y beta, ¿sí? Pues incrementó un poquito más la cantidad de beta. Mire, se los voy a decir en palabras, pero ya ustedes lo comprueban con números. Aquí habría 0.73% de la fase alfa y el resto serían 27% de la fase beta. Si yo le saco la diferencia a esto. Si ustedes hacen este mismo cálculo, ya un poquito más acá hacia la derecha, por ejemplo por acá, van a encontrar lo siguiente. Que conforme vayan haciendo así, aquí abajo van a encontrar que a lo mejor la fase alfa es 65% y el resto es la fase beta. Es decir, que conforme me voy a la derecha, tiene la capacidad de ir formando mayor cantidad de la fase beta aquí abajo. Aquí en esta aleación hay dos fases, una suave y una dura. La fase suave es la fase alfa y la fase dura es la fase beta. Conforme uno se va yendo más hacia la derecha, tiene la capacidad de formar más cantidad de la fase beta. Y entonces la aleación se vuelve más dura, pero menos elástica. Y lo mismo pasa en el diagrama hierro-carbón. Hay una fase dura y hay una fase suave. Y conforme voy más hacia la derecha, en contenido de carbón, se tiende a formar más de la fase dura. Entonces, al haber más fase dura, hay menos suave y por lo tanto, la aleación resultante es más dura y menos elástica. Entonces, esto y ustedes ahí lo comprueban. Hacen el cálculo por acá y se van a dar cuenta que cuando lleguen aquí, hay menos fase alfa y mayor fase beta. Bueno, y el cálculo, bueno, ese mismo cálculo se puede hacer aquí, del lado derecho. Nomás que en vez de calcular alfa, voy a calcular beta. Entonces, el sólido beta está aquí y el líquido está acá. Cuando yo diga porcentaje del sólido beta, la palanca total va a ser desde aquí hasta aquí y lo opuesto de beta va a estar de este lado. Siempre voy a elegir qué combinación de fase. Bueno, ahora, otra característica que tiene este diagrama es que este punto eutéctico es el punto de más baja temperatura en el diagrama. Si se dan cuenta, esta línea es de 183 grados centígrados de temperatura. Y de ahí cualquier otra línea, esta y esta, ya indican mayor temperatura. Porque, por lo tanto, por lo que esta combinación de aleación es la que consume menos energía para fundirla. Por eso muchas aleaciones en la industria se encuentran cerca de los puntos eutécticos, que este se le llama punto eutéctico. Bien, ahora, otra cosa que sucede ahí es lo siguiente.
Bien, ustedes tienen el diagrama plomo-estaño. Entonces hay una línea horizontal ahí. Está esta así. No, por acá, no llega hasta acá. Está esta acá. Está acá. Así, ¿no? Y entonces este punto, donde aquí es líquido y aquí es el sólido alfa más beta, es el punto de más baja temperatura. Entonces, las aleaciones que estén aquí, donde todo el líquido se convierte en el sólido alfa, es donde voy a tener la mayor resistencia mecánica. Si ustedes observan aquí, tengo alfa y líquido. Y aquí el resto del líquido que se convirtió en alfa. Y les dije hace un rato que conforme vaya incrementándose hacia la derecha el contenido de estaño, va habiendo mayor cantidad de la fase alfa. Entonces, la fase alfa le aporta dureza y resistencia. Entonces, aquí es donde se da mayor concentración de los dos. La fase alfa, les dije hace un rato, que yo tenía estaño disuelto en plomo. Aquí esta fase alfa, en la red cristalina del plomo está disuelto, del estaño, perdón, estoy al revés. Este es la fase alfa es, cuando sientan que me equivoco, enseguida me deben de decir. La fase alfa es estaño disuelto en plomo. Entonces, esta fase tiene un fenómeno que se llama endurecimiento por solución sólida. ¿Por qué? Porque si yo analizara en un microscopio, yo voy a ver una red cristalina donde tengo átomos de plomo. Y en este átomos de plomo, ahí van a estar disueltos en los huecos intersticiales átomos de estaño. Entonces se llama endurecimiento por solución sólida porque estoy haciendo soluciones. Y esta sería la fase alfa. Pero cuando yo tengo ya un metal que está formado por sus granos y tengo una fase A y una fase B, o en este caso la fase alfa y la fase beta, entonces este se llama endurecimiento por solución, por dispersión de fases, porque tengo la fase alfa y la fase beta. Y aquí es endurecimiento por solución sólida. Y aquí tengo combinados los dos endurecimientos. Tengo la fase alfa, la fase beta, pero a la vez la fase alfa está endurecida por solución sólida y la fase beta de la misma manera. Entonces tengo los dos endurecimientos. Por eso, por lo tanto, aquí se alcanza la máxima resistencia. Es el punto de más baja temperatura. Ahora, otra característica que sucede es lo siguiente. Todas las aleaciones que se encuentran cerca de los puntos eutécticos son más fáciles de fundir, como les dije hace un rato. Cuando yo las tengo en un recipiente líquido, o yo las metí en un horno para fundirlas, es más fácil, consume menos energía, menos tiempo. La otra es la siguiente. Cuando yo esta aleación que tenía una combinación de elementos cerca de los puntos eutécticos, yo lo vacío en un molde, así, haga de cuenta que este es un embudo, va a entrar aquí por una serie de huecos, es un molde de arena, y yo aquí voy a fabricar una pieza. Entonces yo voy a vaciar el metal líquido aquí, y el metal líquido debe de ser capaz de llenar todas las cavidades. Entonces, cuando las aleaciones están cerca de los puntos eutécticos, el metal en estado líquido tiene mayor fluidez, es decir, tiene la mayor capacidad de entrar directamente por todos los huecos y llenar el molde para hacer la pieza. Si me encuentro alejada de los puntos eutécticos, la aleación tiene menos
menos capacidad de entrar, tiene menos fluidez, en pocas palabras, es un poco más espesa, por decirlo así. Entonces, esos factores intervienen en el momento de fundir metales. ¿Sí? Y hay otro fenómeno. Al tener mayor fluidez, no sé si han visto ustedes que a veces tienen un tubo de cobre así vertical. Tubo de cobre así vertical. Aquí meten otro tubo, los limpian, los lijan y aquí meten otro tubo de cobre. Es un cople. Y entonces, ¿qué hacen? Los limpian, los lijan y los ponen así. Y luego aquí agarran, calientan el tubo y aquí acercan el alambre de soldadura. ¿Sí? El alambre de la lesión plomo-estaño. Entonces, como se encuentra esta lesión cerca de los puntos eutécticos, tiene más fluidez la lesión. Por eso, por gravedad, por el efecto de capilaridad, la soldadura sube, sube, sube y llena todos los huecos del tubo. Si fuera muy espesa, le costaría trabajo subir. ¿Por qué? Porque está en contra de la gravedad, pero sube debido al fenómeno de capilaridad y de esa manera es que la soldadura llena todos estos huecos y tapa todos los tubos. ¿Sí? Entonces, seguramente la soldadura plomo-estaño, que es para soldar, no tiene poco cantidad de estaño, tiene una cantidad de estaño de alrededor del 60 y tantos, no necesariamente exactamente eutéctica, pero sí cerca de ese rango, ¿no? Y entonces, esa es la característica. Hay otro factor que interviene en las propiedades mecánicas también, es lo siguiente. Cuando yo tengo una barra de metal, como les dije hace un rato, forma sus granos y es probable que haya así placas de una fase y placas de otra. Otro factor que interviene es la distancia interlaminar de las placas, la distancia que hay entre esta y esta. Eso ya depende del proceso de manufactura. Entre más pegadas queden las placas, haya mayor cantidad de placas, y más pegadas queden, o sea, más delgadas, mejores propiedades mecánicas va a tener el metal. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, con eso terminaríamos el diagrama plomo-estaño. Entonces ya ustedes se encargan de hacer. Estos cálculos están bien. Ya solo ustedes hacen el ejercicio un poquito más hacia la derecha. Y pues no está de más que practiquen aquí de este lado para calcular el porcentaje de la fase alfa y la fase beta, ¿no? Bueno, voy a cerrar esto y voy a abrir otro diagrama. Este diagrama que voy a abrir ahorita, no sé si está aquí en archivos y si no lo voy a subir, pero lo voy a checar de una vez para que si no está yo lo subo al rato. ¿Qué es este? El diagrama fierro-carbono. Es este que está aquí. Es la descripción del diagrama, lo van a encontrar en este apunte. Está toda la descripción de este diagrama. Todo aquí, todo aquí, todo aquí, llega hasta por acá. Yo se los voy a ir diciendo poco a poco en palabras. Yo les recomiendo lo siguiente, porque yo así le hice cuando me lo aprendí. Que lo impriman, este diagrama, lo impriman todas las hojas, pero impriman por aparte el diagrama. De tal manera que cuando ustedes van leyendo aquí les dice el punto A, el punto B, para que no estén pasando hojas. Mientras tienen su paquetito de hojas, al lado tienen solo el diagrama. Y cuando les digan entre el punto A, el punto B, el punto C, hay esto.
Ya solo voltean y vean el diagrama que tiene al lado para que lo impriman este diagrama, ¿no? Algo que se me pasó comentarles es lo siguiente. Este diagrama que está aquí, yo ya creo que ya se los expliqué. Déjenme abrirlo. Chingado. Es la relación de propiedades del diagrama cobre-níquel. Así como está este, creo que en el libro de Askeland, consúltenlo ahí en internet, busquen el libro de Fundamentos de Ciencia, creo que se llama Ciencia e Ingeniería de los Materiales de Donald Askeland. Hay un diagrama parecido a esto. Aquí ponen el diagrama plomo-estaño y aquí abajo ponen el diagrama de propiedades mecánicas como este que está aquí, para que igual le den una revisadita. Si puedo, al rato, mañana se lo subo. Bueno, ahora voy a abrir ese diagrama, pero lo voy a abrir desde otro lado para que yo pueda, ampliarlo un poco. No quiero esto. Bueno, aquí tienen ustedes el diagrama. Y ya si se dan cuenta, este diagrama ya está un poco más complicado que el anterior, que el famoso. Bueno, en este diagrama, en el eje vertical me indica la temperatura. Permítanme tantito. Bueno, ¿escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, es importante que en este diagrama, si llegan a tener dudas, me avisen, ¿no? Miren, entonces en el eje horizontal, en el eje vertical va a estar indicada la temperatura y en el eje horizontal la composición química. Aquí en el eje del lado izquierdo va el hierro y del lado derecho va el carbono. Y está indicado 1%, 2, 3, 4, 4.3, 5, 6 y 6.67%. Porque por ahí dicen que es la máxima solubilidad que puede tener el carbono dentro del hierro. Y aquí pues voy a encontrar toda la información de los fenómenos que ocurren
cuando va enfriando. Aquí existen sobrepuestos dos diagramas. El diagrama que se llama hierro con carbón es decir, así, diagrama hierro con carbón. Y el diagrama hierro con este compuesto químico. ¿Cómo se llama este compuesto químico? Ya se lo dije varias veces. Cuando vimos la unidad pasada, proceso de producción de acero. Se llama carburo de hierro o cementita. Entonces, los aceros se analizan con este diagrama. Hierro, carburo de hierro. Y los hierros fundidos se analizan con este diagrama. Hierro, carbón. Entonces, estos están representados con unas líneas continuas y este está representado con líneas punteadas. Pero básicamente casi son similares. Por ejemplo, esta línea y esta línea representan los dos para lo mismo, tanto para este como para aceros o hierros fundidos. Esta línea horizontal que está aquí es continua, es para los aceros. Esta línea punteada que está aquí arriba es la temperatura para los hierros fundidos. Esta línea inclinada es para los hierros fundidos y la línea continua es para los aceros. Esta línea continua que está aquí es para los aceros y esta línea continua que está aquí es para los hierros fundidos. Y esta línea punteada, hierros fundidos, y esta línea continua para los aceros. Solo son esas diferencias que hay. Por eso aquí esos diagramas los sobreponen. En algún otro libro pueden poner dos diagramas separados, ¿sí? Y entonces aquí por eso los ponen así como líneas continuas, casi juntos los dos. Ahora vean lo siguiente. Aquí, en este diagrama, ustedes encuentran que todo lo que está esta línea, esta, les está indicando que arriba de esa línea, ¿qué es o qué hay? Bajo cualquier combinación de carbón que ustedes pongan, van arriba, van arriba, van arriba. ¿Qué fase se encuentran aquí arriba? Líquida. Líquida. Por lo que quiere decir que si yo tengo 6% de carbón, arriba de esta línea es líquido. Si yo tengo 4.3% de carbón, arriba de esta línea es líquido. Si yo tengo 2% de carbón, arriba de esta línea es líquido. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la línea que está compuesta por el punto A, el punto B, el punto C y el punto D se llama línea de líquidos porque arriba es líquido. Ahora vean lo siguiente. Quiero que me digan qué dice aquí, en donde estoy señalando con el cursor. Aleación líquida más cementita. Más exacto. Entonces, aquí hay una interfase sólido-líquido. Ahora díganme aquí qué hay en toda esta región que está aquí. Aleación líquido más austenita, el sólido austenita. Ya esto ya más o menos tiene una idea de qué es la austenita. Bueno, ahora voy a ampliar el diagrama y dentro de este pequeño triangulito que está aquí, les está señalando con esta línea que está que adentro qué hay. Y lo van a leer aquí. Aleación líquida Aleación líquida. más algo.
como no me salió en la figura, cuando ustedes vean en su diagrama, dice delta. Delta es esta nomenclatura del alfabeto griego. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, abajo de esto es sólido líquido. Abajo de esto hay la palabra ledeburita más cementita. Aquí el ledeburito es sólido, sólido. Aquí está este sólido llamado austenita. Aquí adentro hay un sólido que es esta austenita, que es la letra gamma, más este sólido delta. Aquí dentro este triangulito es sólido. Por lo tanto, si ustedes observan, ya abajo de todo, abajo de este triángulo, lo voy a marcar en rojo. Abajo de esta región, abajo de esta región, y abajo de este triángulo, ya todo es sólido. Entonces, este se llama interfase sólido-líquido. Este se llama línea de líquidos. Y la línea que está compuesta por el punto A, el punto H, que es esta que está aquí, que no sé qué punto H, el punto J, el punto E y el punto F, ¿cómo se llamaría? Si aquí arriba fue la línea de líquidos, aquí abajo, ¿cómo se llamaría? ¿Línea de qué? Sólidos. Exacto, línea de sólidos. Bueno, esta zona que está aquí, esta zona que está aquí y esta que está aquí, se llama zona de cristalización primaria. Y todo lo que ocurra abajo de esas tres regiones que le marqué ahorita, se llama zona de cristalización secundaria. Y entonces ya mañana voy a empezar a describir ya esas regiones que va sucediendo en cada detalle. Entonces por hoy lo dejamos así. Nada más quiero que me investiguen para mañana qué es la austenita, que es esta que está aquí, qué es la cementita y qué es la ferrita. Esta ferrita se representa con la letra alfa. La austenita ya saben que es con la letra gamma y la cementita. Quiero que investiguen su definición y cuáles son sus propiedades. Y mañana les pregunto. Ah, no, perdón. Mañana no. Va a haber clases hasta la... Parece ser que las clases van a ser, no sé, parece ser que van a dar día lunes y martes. Por lo de Día de Muertos. Entonces, mira, de todas maneras yo se los voy a confirmar y si es cierto eso, ya nos veríamos hasta el día lunes, martes, el día miércoles. ¿De acuerdo? Si llegan a dar solo un día de estos, pues ya yo les aviso si tendríamos clases el día lunes. De acuerdo, profe. Vale. Entonces ya se están al pendiente ahí en los avisos. Y por lo pronto me investigan esas fases. ¿Sí? Sí, profe. Y ya por ahí, como van a tener muchos días, yo creo que de plano les voy a subir un archivo donde van a investigar varias cosas. También van a investigar qué es la ledeburita, ahí la ponen. Entonces sería ferrita, austenita, ledeburita y cementita. Y por ahí ya síganle dando. Y repasen los diagramas que ya vimos. Que tengan buen día, nos estamos viendo. Vayan a su siguiente clase. Igual, profe, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe.